Buenos días, muchachos. Vamos a empezar con nuestra clase. Y empezamos pasando lista, como siempre. Acosta Cabrera. Amezcua Garza. Presente. Cabrera Raudales. Presente. Carvajal Sarabia. Castillo Martínez. Presente. Cedillo Martínez. Presente. Collazo García. Presente. Correa Guerrero. Cruz Ramírez. Presente. Cruz Ramos. Presente. Fuentes Reyes. Presente. Gallego Sánchez. Presente. García Olvera. Presente. González Cabriales. Presente. González Santos. Presente. Guevara Córdoba. Presente. Ibarra López. Presente. José López. Presente. Lara Ortiz. Presente. Lima Ornelas. Presente. López Cruz. Presente. López Granados. Presente. Maldonado Alonso. Presente. Moreno Sepúlveda. Palma Lerma. Presente. Quevedo Ábalos. Presente. Rivera Sánchez. Presente. Rodríguez Estrada. Presente. Romero Contreras. Presente. Ruiz Rivera. Presente. Sánchez Caudana. Presente. Solís Zavala. Presente. Vallejo Martínez. Presente. Zavala Reyes. Presente. Zorrilla Pérez. Presente. Lerma Salazar. Presente. Doctor, Muy ¿sí me bien, escucha? muchachos. ¿Cómo? ¿Quién habla? Michelle, que sí me alcancé a escuchar. No. Ah, no, sí. Gracias. Doctor, yo entré tarde, no me cargaba Zoom. Acosta Cabrera Luis Ángel. Ok, muy bien. Gracias. De nada. Lorna Muy bien, le muchachos. escribió un mensaje por el chat, doctor. ¿Quién? Lorna. Ok, está bien. Creo que no se escucha. Muy bien, muchachos. Muy bien, vamos a empezar con la clase. Chicos, por favor. Vamos a hablar sobre las infecciones del sistema nervioso. Vamos a empezar con, permítanme un momento, déjenme, ya les voy a proyectar con la meningoencefalitis bacteriana, muchachos. Vamos a empezar con esa y vamos a ver nada más dos, la bacteriana y la viral. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a hablar primero de la meningoencefalitis bacteriana. Y esta es una inflamación aguda del alveolo meninges, incluyendo la pia madre, el aracnoides y el espacio subaracnoideo,
secundaria a una invasión bacteriana. Después vamos a ver la viral. La inflamación compromete a los vasos sanguíneos del encéfalo, el oído interno y el parénquima cerebral. Se considera una de las enfermedades más graves que puede experimentar el hombre y su pronóstico depende de un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz, muchachos. Es muy difícil en este tipo de enfermedades el diagnóstico oportuno, sin embargo, es muy raro que se pueda diagnosticar oportunamente, sin embargo, hay casos en los que sí se logra hacer y el tratamiento para poder llegar a ser eficaz tiene que haber un diagnóstico oportuno. Si no hay un diagnóstico oportuno, probablemente el tratamiento no sea totalmente eficaz. La etiología dice que guarda relación con el grupo etario, es decir, con el grupo de edad en recién nacidos. Las enterobacterias encontramos, entre otras, la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa y la Serratia marcescens, entre otras. Hay algunas otras, pero estas son las más conocidas. La Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis se aíslan en neonatos de madres con antecedentes de endometritis. Entonces, es muy importante saber los antecedentes de la madre. La cándida en neonatos de pretérmino con nutrición parenteral, algún neonato que se quedó ahí en la incubadora, que se está nutriendo de manera parenteral, ellos pudieran presentar cándida, lo que va a ocasionarles, a final de cuentas, una meningoencefalitis bacteriana. En el primer y tercer mes se establece el periodo gris, donde se identifican estos agentes etiológicos y se le agregan el Haemophilus influenza tipo B y el Streptococcus pneumoniae. Del periodo gris vamos a ver más adelante a qué se refiere cuando hablamos del periodo gris. Algo muy importante es que la introducción de la vacuna anti-H-influenza redujo el número de casos en edad neonatal. Gracias a esta vacuna ha habido menos casos. Los principales agentes son dos: los responsables de la meningitis bacteriana en niños que han pasado los 3 meses de edad. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es frecuente en pacientes esplenotomizados con mieloma múltiple, alcohólicos desnutridos y con enfermedad hepática o renal crónica. Sin embargo, la vacuna ha disminuido un poco los casos por este agente etiológico. Y por otro lado tenemos la Neisseria meningitis, que esta es en mayor de 5 años, predomina en mayores de 5 años hasta la etapa adulta. Hablando de la etiología, dice que en México se consideran 1.2 casos por cada 100,000 habitantes gracias a la inclusión de la vacuna o de vacunas específicas en el esquema nacional de vacunación. Si pueden ver ustedes, en realidad los casos son muy, muy bajos a comparación, es solamente 1.2 de cada 100,000. Y esto, pues obviamente, es gracias a la vacuna. La enfermedad que predomina en pacientes que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, de bebés o adultos mayores. La mortalidad sí está un poco elevada, oscila entre el 4 y el 40%, dependiendo del diagnóstico y tratamiento oportuno. Se dice que es muy difícil llegar al diagnóstico oportuno, por lo tanto también al tratamiento oportuno, y eso hace que la tasa de mortalidad sea elevada. Estamos hablando de un 4, pero hasta el 40%, es decir, casi hasta la mitad de los pacientes que presenten esta enfermedad. Y es más frecuente en niveles socioeconómicos bajos, sin mencionar la razón de ello. Se incrementa su aparición en otoño e invierno y los casos en épocas de calor se asocian a salmonela. La puerta de entrada mejor conocida es la vía respiratoria y después tenemos la vía digestiva. Primero hay una infección respiratoria que de ahí va a llegar al encéfalo por vía hematógena. La patogenia dice que la meningoencefalitis se clasifica en 2, la primaria y secundaria.
Dice que la primaria es en el 85% de los casos donde los microorganismos invaden el sistema nervioso central por vía hematógena, hay bacteremia o septicemia. Y en la secundaria, el 15% de los casos donde los microorganismos invaden el sistema nervioso central por contacto directo a partir de un flujo infeccioso contiguo. Aquí pudiéramos hablar de tal vez algún traumatismo craneoencefálico o alguna cirugía de tipo cerebral. Chicos, en la primaria, como lo dice ahí, que es por vía hematógena y pudiera ser que la infección pudiera estar en alguna otra parte del cuerpo. Las más comunes, pero no las únicas, son las vías respiratorias en un mayor porcentaje. Después de que hay una infección respiratoria, no importa que sea viral o bacteriana, pudiera llegar a ser una meningoencefalitis bacteriana ya a largo plazo. ¿Cómo llega? Por vía hematógena. También dijimos que está las infecciones gastrointestinales, pero muchachos, pudiéramos hablar de cualquier otro tipo de infección. Se ha encontrado que por incluso infecciones de la piel pudiera llegar a causar una meningoencefalitis bacteriana. Y bueno, la secundaria es en el menor porcentaje de los casos, pero esto ya es de manera directa, hubo ahí un foco infeccioso, hubo ahí una cirugía, un traumatismo, algo sucedió por ahí que le llegó directamente al encéfalo. Los factores del huésped incrementan la susceptibilidad de infección grave. Tenemos los extremos de la vida, como lo dije anteriormente, en los bebés y los adultos mayores, la tercera edad, y las deficiencias inmunitarias congénitas o adquiridas por inmunocompromisos o por tratamientos oncológicos. La meningitis primaria dice que hay una colonización de bacterias en la nasofaringe con o sin infección del tracto respiratorio superior. Hay una invasión de los microorganismos a la sangre a partir del tracto respiratorio, multiplicación intravascular de microorganismo y siembra en meninges por los plexos coroideos, una generación de inflamación dentro del espacio subaracnoideo, lo que después nos va a llevar a una hipertensión craneal y una inducción de daño de las células neuronales. Muy importante aquí, el daño de las células neuronales ya no es regenerativo. Estas células ya no se van a regenerar ni va a haber células nuevas. Las infecciones virales concomitantes favorecen la diseminación. Hace rato les dije, no importando si hay una infección viral o bacteriana, esta pudiera llegar al cerebro y hacer una infección totalmente bacteriana. Esto lo favorece. Una vez que las bacterias pasan a la sangre, evaden los mecanismos de defensa del huésped, evitando la fagocitosis por neutrófilos y resistiendo la actividad bacteriana por la vía clásica del complemento. Las bacterias atraviesan la barrera hematoencefálica en capilares cerebrales y plexos coroideos mediante interacciones de proteínas de superficie, es decir, llegan como bacterias, pero se adhieren a las proteínas, lo que hace que se infecte gran parte de el encéfalo y las meninges. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son las citocinas iniciales en la inflamación meningia, estimulando la producción de otros mediadores como interleucina 6 y el factor activador de plaquetas. Son los afectados. Se produce alteración y adhesión de leucocitos a los sitios del estímulo. Los productos de los leucocitos activados degradan la matriz extracelular de la lámina basal que rodea los vasos sanguíneos, alterando la permeabilidad de la membrana, dando paso a la migración de proteínas séricas al líquido cefalorraquídeo y finalmente ocasionando un edema vasogénico, lo que va a causar la enfermedad. El estímulo quimiotáctico atrae leucocitos que dentro del espacio subaracnoideo liberan radicales de oxígeno y proteasas tóxicas, y esto va a producir un edema citotóxico. Gracias a esta liberación, el edema ocasiona incremento de la presión intracraneana. Obviamente, es lo que les había dicho, hay una infección que también ya causó una inflamación y esto va a causarnos
una hipertensión craneal y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Disminuye aporte de oxígeno y glucosa, lo que también nos va a hacer lo anterior, un edema citotóxico. El edema vasogénico citotóxico, incremento de la presión intracraneana y aumento de la viscosidad del LCR ocasiona daño neuronal y lesión cerebral difusa e irreversible. En ambos casos, tanto el daño cerebral como el daño neuronal como la lesión cerebral va a ser totalmente irreversible. La vasculitis y trombosis de la microvasculatura pueden ocasionar isquemia cerebral, produciendo daño mayor y más rápido. La anatomía patológica, los hallazgos varían de acuerdo con el tiempo de evolución. En él puede haber congestión, edema, hemorragias petequiales, capa de exudado fibropurulento en convexidad cerebral, siguiendo trayecto de vaso sanguíneo, cerebelo, porción intracraneal de nervios o en el canal medular. Pero una vez que haya un exudado purulento, aquí ya podemos pensar que el paciente probablemente va directo a la muerte cerebral. El libro no lo menciona, pero la GPC sí lo menciona. Esto pudiera ser porque no se llegó a un diagnóstico oportuno. Por lo tanto, el tratamiento ya no va a ser eficaz. Este paciente, por lo menos, si bien le va a quedar con secuelas muy notables. Manifestaciones clínicas varían dependiendo de la edad del paciente. Existen 3 modalidades de presentación en pediatría. La primera es un patrón insidioso atribuido a procesos infecciosos intracraneano, otitis, faringitis y gastroenteritis, entre otras. Aquí pudiéramos encontrar, y pudiéramos nada más, no es en realidad que vayamos a encontrar en todos, una enfermedad febril, un mal estado general, rechazo del alimento y letargia. La segunda, aguda con manifestaciones evidentes de sepsis y meningitis dentro de 24 a 48 horas. Y la tercera, una presentación fulminante. Aquí ya estamos hablando de choque, un deterioro neurológico y una presentación clásica por meningococo. Aquí estos pacientes, en realidad, o estos pacientitos, porque son pacientes pediátricos, pues ya no les queda otra más que la muerte. El cuadro clínico de meningoencefalitis está compuesto por 4 síndromes. Está el infeccioso, aquí hay una fiebre elevada, hipotermia, pudiera ser en el recién nacido, anorexia, ataque al estado general. La hipertensión endocraniana, pues ya lo habíamos comentado, debido al edema que está ocasionando esta infección. Aquí pudiera haber vómitos en proyectil, cefalea intensa o irritabilidad, alteraciones en el estado de alerta y fontanelas abombadas e hipertensas. La irritación meningia, acuérdense que estamos hablando de fontanelas porque no dejamos de hablar de pacientes pediátricos. Irritación meningia, rigidez en la nuca y signos de Kernin y Brudzinski. Y el daño neuronal, alteraciones del estado de conciencia, crisis convulsivas, focalización, paresias y afección en pares o de pares craneales. Los signos clínicos varían en menores de 3 meses y puede presentarse irritabilidad, letargia y somnolencia, coma, hasta el coma. Aquí algo bien importante de lo que mencionamos anteriormente, el examen físico, los signos específicos de irritación meningia. Aquí hay una rigidez de la nuca, está el signo de Kernin, el signo de Brudzinski, el papiledema infrecuente y el exantema purpúrico por meningococo. Y hay una actividad, el examen físico, cómo se realiza todo esto, cómo se descubre todo esto para poder llegar al diagnóstico o sospechar mínimo de él. Y esta actividad es la número 11, se llama examen físico y tienen que enviarla para hoy antes de las 11:59 p.m. Si tienen dudas, háganmelas saber, por favor. Vamos a describir cómo se realiza cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Así es, cómo se realizan cada uno de los procedimientos. Si quieres ponerlos con imágenes, los puedes poner con imágenes.
¿Dudas? Los últimos dos, Doc, de esos yo no los había visto. Bueno, el exantema sí, pero el papiledema no. Igual Bueno, sería chécalo, por favor. Chécale y investígalo, por favor. ¿Dudas? Chicos, No, doctor. ok, muy bien, vamos a continuar. Las crisis convulsivas después del cuarto día indican mal pronóstico y posiblemente sean permanentes. En un gran porcentaje de los casos estas crisis convulsivas ya no van a desaparecer, pero sinceramente a estos pacientes lo mejor que les puede pasar es que nada más se queden con las crisis convulsivas y que no tengan ninguna otra secuela o que no tengan o que no lleguen a la muerte cerebral. Las complicaciones. Estas se pueden dividir de acuerdo con su localización. Tenemos las neurológicas y las no neurológicas. En las neurológicas encontramos el higroma, el empiema subdural, el absceso cerebral, la ventriculitis, el bloqueo de circulación del LCR, hidrocefalia, lesiones de pares craneales, secreción inapropiada de hormona antidiurética y una descerebración. Y las no neurológicas tenemos un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. El paciente pudiera por ahí presentar una deshidratación severa, un choque, coagulación intravascular diseminada, infecciones concomitantes, pudiera incluso así como dijimos que una infección que fuera por la vía respiratoria pudiera llegar al cerebro, también es de la misma manera. Del cerebro se puede pasar a otras partes y las más comunes pudieran ser por ahí una infección, una otitis. Artritis, pericarditis, endocarditis y endoftalmitis. Esto también cuentan como infecciones concomitantes. ¿Dudas, muchachos? Muy bien. Complicaciones de acuerdo con el momento de presentación. Aquí hay tres: la fase aguda, que es temprana, la subaguda, que es mediata, y la fase crónica, que es la tardía. La temprana se presenta en las primeras 72 horas. Aquí pudiera haber un edema cerebral grave, un choque, coagulación intravascular diseminada, complicaciones trombohemorrágicas del sistema nervioso central, crisis convulsivas y presentación fulminante. En la fase aguda ya estamos hablando de la presentación fulminante. Después tenemos la subaguda, que es después de las 72 horas y al cumplir una semana, aquí pudiera haber síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiponatremia, osmolaridad urinaria mayor a la plasmática y una natriuresis aumentada, empiema subdural y ependimitis ventricular, hidrocefalia obstructiva también. Y por último tenemos la fase crónica. Después de una semana, hipoacusia, déficit motor, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la conducta, déficit intelectual y epilepsia. Pero bueno, esto ya debería ser en la fase tardía, la fase crónica o tardía. Esto ya es lo que se puede presentar hasta después de una semana, pero muchachos, desde las 72 horas ya hablamos de una presentación fulminante. Entonces, si el paciente llega a la fase crónica, bien le fue. El diagnóstico: al sospechar meningitis bacteriana debe realizarse punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Pero hay contraindicaciones para realizar la punción lumbar y esta es una inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Estos pacientes por lo regular ya están en shock y tienen un problema respiratorio. Entonces dificulta mucho realizar una punción lumbar correcta. Algunas veces hay por ahí sangrado y ya una vez que haya sangre ya no nos va a servir. Coagulación intravascular diseminada o trombocitopénica, sobre todo si hay problema de coagulación, lo mejor es no picar al paciente.
pero esto es muy común en este tipo de pacientes, entonces ahí tenemos ya un problema. 5 parámetros orientados a etiología bacteriana que podemos encontrar en el LSR que nos diga que sí es una infección bacteriana, el aspecto turbio o purulento, células y proteínas. Estamos hablando de lo que encontramos en el LSR. Número de células, leucocitos polimorfonucleares superiores a 500 milímetros cúbicos, predominio de leucocitos polimorfonucleares, más del 50%, hipoglucorraquia menor al 50% de glucemia central o glucorraquia menor al 40 miligramos por decilitro, hiperproteinorraquia moderada, 200 a 500 miligramos por decilitro. Todo esto es lo que pudiéramos encontrar en el LSR. No es necesario un volumen excesivo del LSR, una obtención excesiva. De todas maneras, aunque quisiéramos sacar chorros y chorros del LSR, eso no va a suceder, sale por gotas, pero con 0.5 mililitros está perfecto para poder realizar ya, ahora sí, las pruebas con el LSR. Los cuadros de evolución prolongada, más de 10 días, puede indicar etiología tuberculosa o micótica en pacientes susceptibles, pero esto es cuando el cuadro ya es mayor a 10 días. Se pueden realizar pruebas específicas para identificación de agente etiológico, detección de antígenos de H. influenza, S. pneumoniae, N. meningitis, estreptococos del grupo B y E. coli. Pudiéramos realizar también una PCR, prueba de aglutinación, de coaglutinación, toma de muestra sanguínea para hemocultivo antes del inicio de antibiótico-terapia, toma de muestra para cultivo de secreción si coexisten focos infecciosos como otitis, otomastoiditis, sinusitis aguda, líquido sinovial y lesiones cutáneas. Muchachos, estamos aquí hablando de agente etiológico. Sin embargo, al principio de la enfermedad, cuando empieza o cuando sospechas o cuando ya tienes tal vez el diagnóstico, pero no tienes el agente etiológico, tú ya puedes empezar un tratamiento totalmente empírico. Es correcto, no hay ningún problema con que lo empieces. Sin embargo, sí es necesario saber cuál es el agente etiológico. En lo que tú haces todas esas pruebas, tú ya empiezas con el tratamiento, totalmente. No te esperes a sacar todos los laboratorios o el LSR, la punción, tú ya lo empiezas. ¿Dudas, chicos? Díganme si tienen dudas. No, qué bueno que están entendiendo todo. Exámenes de apoyo para diagnóstico y evaluación de complicaciones, tenemos varios. En realidad estos que les voy a decir es más para evaluar complicaciones que para diagnóstico, sin embargo puede servir para ambos. Exámenes básicos de laboratorio, una BH, una química, electrolitos séricos, gasometría o un EGO, una tomografía de cráneo con contraste intravenoso, útil y rápido, pero se recomienda realizar mejor una resonancia magnética nuclear para evaluación de complicaciones. Si van a realizar una resonancia magnética nuclear, indicar realización de ella cuando sea posible. Evalúa con mayor precisión las lesiones asociadas al proceso infeccioso. Como les dije, es más para evaluar complicaciones que para el diagnóstico. El electroencefalograma, valoración de actividad convulsiva posterior a fase aguda. De las 4 que estamos aquí mencionando, solamente la primera sirve más para diagnóstico que para evaluar complicaciones. Las otras son más para evaluar complicaciones que para diagnóstico. Ustedes, de todas maneras, pueden pedir cualquiera de ellas. Recuerden, si tienen la oportunidad de pedir una resonancia magnética nuclear, pues pídanla. El diagnóstico diferencial, en 2 hay que saber cuándo es viral y cuándo es bacteriana, y de igual manera cuándo es tuberculosa y cuándo es bacteriana. La tuberculosa o micótica no la vamos a ver. Sin embargo, la viral sí. El tratamiento se considera una emergencia y el retardo en la administración de esquemas complejos de antibióticos puede significar la muerte del paciente o secuelas severas.
Entonces, acuérdense, hay que empezar tal vez hay una antibiótico-terapia de manera empírica, medidas de sostén con aporte electrolítico normal, tratamiento antimicrobiano empírico guiado en el conocimiento de patógenos causantes en grupos de edad, es nada más empírico. Lo que tú crees que por el grupo de edad pudiera presentar, ahí ya pudieras empezar un tratamiento. Medidas adyuvantes necesarias para disminuir la hipertensión endocraniana y otras complicaciones agudas. El paciente hasta cefalea va a tener. En el primer y tercer mes de edad pueden presentarse agentes etiológicos del periodo neonatal como el lactante, denominándose el periodo gris, del que hablamos casi a principios de la clase. En recién nacidos menores de un mes, de elección tenemos la ampicilina más la cefotaxima o ceftriaxona, pero no en menores de 7 días de nacidos. La alternativa es la ampicilina y más la gentamicina o amica. De 3 a 5 años, de 3 meses a 5 años, la elección es la cefotaxima o ceftriaxona más la vancomicina. La alternativa es el meropenem con la vancomicina, sin mencionar dosificación. Eso ya lo verán después. Más de 5 años, hasta la edad adulta, pudiéramos por ahí utilizar, aunque existen algunos otros, la cefotaxima o ceftriaxona más la vancomicina y como alternativa el meropenem, pero con la vancomicina. Modificar esquemas terapéuticos al obtener resultados del análisis del LCR y cultivos. O sea, ustedes pueden empezar con cualquiera de ellos, como les dije, por grupos de edad. Sin embargo, ustedes pudieran modificar ya el esquema una vez que ya hayan realizado los exámenes de laboratorio correspondientes, ya realizaron la punción, ya el LCR ya lo examinaron, ahora sí pudieran ustedes modificar su tratamiento. Abordaje terapéutico dirigido a modulación de la cascada inflamatoria en el sistema nervioso central. Pudiéramos utilizar por ahí la dexametasona antes o al inicio del tratamiento antimicrobiano, ocasiona una reducción en la frecuencia de secuelas neurológicas a largo término. Se reporta disminución o ausencia total de complicaciones a largo plazo en área auditiva siempre que se use dexametasona. Entonces, aquí sí está permitido utilizar la dexametasona, a diferencia de otras enfermedades. Y ya casi para terminar, las medidas terapéuticas adyuvantes, la unidad de cuidados intensivos neonatales, es decir, la UCIN. El pacientito tendría que estar hospitalizado y en cuidados intensivos, elevación de la cabeza entre 30 y 45 grados para favorecer el drenaje venoso sin disminuir flujo sanguíneo cerebral. Estos pacientes, por lo general, ya obviamente están hospitalizados, no los podemos mandar a la casa, muchachos, por ningún motivo. El uso de diuréticos como la furosemida, manitol y glicerol para la disminución del edema cerebral. El pronóstico, pues la mortalidad puede alcanzar el 40%, lo dijimos anteriormente, es un alto porcentaje de mortalidad en lugares con asistencia médica inadecuada. Se ha reportado mayor letalidad y secuelas severas por S. pneumoniae y en pacientes inmunodeprimidos, y las secuelas son inciertas por la relación del daño encefálico alcanzado por el proceso infeccioso en la etapa aguda. Es decir, como todavía no se ha llegado a un diagnóstico en la etapa aguda, no se ha llegado a un tratamiento, no sabemos en realidad qué tanto daño causó en esta etapa. Y eso es todo, muchachos, por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Veo muchas personas que mientras que yo estoy hablando, chicos, están riéndose, están haciendo otras actividades. Por lo menos el día de hoy vi por lo menos a 4 personas haciendo eso. Yo espero en realidad que valga la pena que yo no los ponga a ustedes a dar clase y me pongo yo a leer como tonto toda la clase, muchachos, y a estarles explicando lo mucho o lo poco que yo pueda saber y que ustedes ni siquiera estén estudiando. Síganle así. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo finalmente hago mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor posible. Si ustedes quieren estar jugando o haciendo cualquier otra actividad, adelante. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Qué tiene, Pablo?
Mijito, ahí hasta que haya edema, hasta que encuentres, en realidad no lo puedes utilizar al principio porque no te vas a dar cuenta que hay edema desde el principio. Eso ya lo vas a catalogar tú de acuerdo a cómo va avanzando la enfermedad. ¿Dudas? Nada. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por todo y nos vamos a ver hasta pasado mañana. Que estén bien.